Hola comunidad de Sonic, soy Sonic Esteban. Como estamos a pocos días del 23 de junio, o sea el cumpleaños de Sonic, que seguramente este video se va a subir después de ese día, y que estamos a menos de un año del lanzamiento del Sonic Frontiers 2, o al menos eso dice una filtración, no se me ocurrió mejor idea que hacer un 5 cosas que me gustarían ver a futuro en la franquicia, que seguramente algunas nunca se van a cumplir, pero bueno, se vale soñar. Aunque en realidad son más de 5, lo voy a dividir en 5 apartados, que son 1. Juegos, 2. Crossovers, 3. Series o películas, 4. Música o soundtrack y 5. Escritura o caracterización. Pero bueno, comencemos. Bueno, primero voy a decir qué es lo que quiero ver en los juegos. Voy a empezar diciendo que me gustaría que los personajes tengan sus propios juegos o hasta incluso sus propias sagas de juegos donde tengan su propia jugabilidad que se diferencie de la típica jugabilidad de los juegos de Sonic y con una historia centrada 100% en ellos, dándoles un arco de personaje. Algo así como hace Nintendo con la franquicia de Super Mario, como por ejemplo los Wario Lands y los Luigi Mansions. Como no sé, con Knuckles podemos explorar los niveles y excavar objetos, más o menos como los Sonic Adventure. Hasta poder hacer un hack slash al estilo del Werehog. O que con Tails podamos usar su tornado o qué sé yo, super robot del Tails Adventure. Es más, hasta poder hacer que Silver, con su telequinesis, podamos resolver puzzles, algo así como en algunos niveles del Sonic 2006, pero obviamente mejor hecho. Para que así no sea lo mismo de siempre, pero con una skin de otro personaje. Y como dije anteriormente, con una historia centrada en el personaje, quizás poniendo otro personaje como por ejemplo Sonic y que tenga un rol importante en la historia sin ser obviamente el personaje principal. Y dándole un arco al personaje para así desarrollarlo, tipo no sé, este personaje quiere cumplir este objetivo y al final del juego cumple el objetivo que quería. Básicamente un verdadero desarrollo de personaje, no lo que sea que hicieron en Sonic Frontiers. Eso sí, manteniendo su caracterización original sin cambiar radicalmente la personalidad del personaje para que sea más serio y profundo. Y si bien no me gustan los juegos RPG, me gustaría ver un nuevo RPG de Sonic, ya que nada más hicieron uno, que es el Sonic Chronicles, que según mucha gente deja mucho que desear, y que encima uno de los apartados donde más falla es la música, que literalmente es una de las cosas que más destaca la franquicia. Así que, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Además que la franquicia sí da para un RPG. Tipo, podrían hacer una historia totalmente nueva que se diferencie con la de los juegos principales, con nuevos personajes y con rutas alternativas en la historia. Más o menos lo especial que tiene un juego RPG. Otra cosa que me gustaría ver es que por fin tengamos un doblaje latino en los juegos. El doblaje castellano de los juegos está bien, pero creo que ya es hora que la franquicia tenga un cast o por lo menos una voz consistente para Sonic en latino, tanto en los juegos como en las series, porque obviamente en las películas siempre va a ser Luisito Comunica. Además que Sonic no tuvo muy buena suerte en el doblaje latino, así que ahora que el erizo es más popular en este lado del charco, como dirían algunos, gracias a las películas, creo que es una oportunidad de oro para que por fin los juegos tengan un doblaje latino y así la franquicia tenga un cast consistente ahí, tal como lo hacen franquicias como Dragon Ball. Si hablamos del cast, yo creo que el de Sonic Prime está bien, aunque la voz de Eggman, interpretada por Mauricio Pérez, no me convence mucho, por lo que yo lo cambiaría por otro actor, ya sea Mario Castañeda, que es el que interpreta al Eggman de Jim Carrey de las películas, aunque no sé si quedaría bien para el Eggman de los juegos, o quizás otro actor que nunca interpretó al personaje, pero aún así quedaría muy bien, sería Humberto Vélez, que es muy conocido por ser la voz clásica de Homero Simpson. Cuando yo la vi,
ya que su voz para algunos personajes como Tarántula en Beast Wars es bastante parecida al antiguo seiyuu, o sea actor japonés, que interpretaba a Eggman, Chikao Otsuka. Pero bueno, ya confirmaron que para el Sonic Racing Cross Wars van a poner subtítulos al español latino, así que quizás un futuro doblaje latino para los juegos no sea un sueño tan alejado de la realidad. Bueno, ahora vamos con el apartado de crossovers. Como ustedes ya sabrán, en este año DC Comics está haciendo una serie de cómics crossover de Sonic con la Liga de la Justicia, que por cierto, solo me leí el primer número y no me gustó. Pero no solo eso, sino que también en Sonic Racing Cross Wars van a poner personajes ya sea de Sega como Hatsune Miku, el güey del Yakuza o Joker de Persona, hasta personajes más singulares por así decirlo, como Steve, Alex y Creeper de Minecraft, o hasta personajes de Nickelodeon como Bob Esponja, las Tortugas Pinjas y Aang de Avatar la leyenda de Aang. Pero bueno, dejamos a un lado eso, otra franquicia que me gustaría ver que Sonic tuviera un crossover con ella sería Transformers, ya sea en un cómic, en un juego, en una serie, en una película, en una collab, lo que sea. Ya que creo que es una franquicia más cercana a lo que es Sonic que, no sé, DC, Minecraft o Bob Toronja. Y les voy a explicar el porqué. Sonic y Optimus Prime son bastante similares en cuanto a ideales. Ambos son personajes que defienden la libertad y la libre elección de las personas, siendo un ejemplo a seguir para muchos de sus compañeros y amigos. Obviamente no de la misma manera, pero aún así son bastante parecidos. Lo mismo pasa con el Dr. Eggman y Megatron, ambos representan la opresión y el poder, algo que sus mayores enemigos, Sonic y Optimus Prime, odian. Así que sería interesante hacer una historia parecida a la saga de los Metal X de Sonic X, pero centrándose en el conflicto de los Autobots y Decepticons, que es lo que siempre trata las series, cómics y películas de Transformers, y donde se reflejen las similitudes y diferencias de estos personajes. Además, los mayores aliados de los Autobots son los humanos, y a pesar que Sonic y sus amigos son furros, siguen siendo parte del planeta Tierra después de todo. Así que sería una forma refrescante de tratar un tema que se ha usado mucho en las historias de Transformers. Y para darle cereza al pastel, Tira paisa. no solo Paramount hace las películas de Transformers, sino que también IDW hace los cómics de Transformers. Así que, ¿por qué no hacer que Sonic tenga un crossover con los robots transformistas cuando tienen todo lo necesario para que eso se haga realidad? Y yo sé que hicieron unos juguetes de Sonic y Tails Transformers, una mamá así, pero sinceramente, después de verme unas series y películas de esta franquicia, yo creo que un posible crossover con Sonic da para mucho más de unos míseros juguetitos de plástico barato, paneles que se la pasan viendo Bayrot de TikTok. Y por cierto, si lo llegan a hacer, por favor no pongan a Ian Flynn como escritor. Más tarde en el apartado de escritura / caracterización les voy a explicar el porqué. Pero bueno, ahora vamos con el apartado de series o películas. Como ya sabemos, Sonic Prime finalizó el año pasado, teniendo opiniones divididas. Fue una poronga. Debido principalmente al hecho de que es canon, la horrible caracterización de Sonic, el potencial desperdiciado de los mundos alternos y sus versiones de los amigos de Sonic y su final apresurado, haciendo que la serie envejecía bastante mal a pesar que salió hace 3 años. Así que espero que tomen nota en todo lo que falló la serie, empezando con hacer un nuevo anime de Sonic. ¿Y por qué específicamente un anime? Pues, ¿cuál fue el último que salió? Así es, Sonic X. ¿Y de qué año es? Hace unos putos 22 años. Y con un anime me refiero a uno realmente japonés, no esos animes yankees que tienen una animación y estilo artístico similar, entre muchas comillas, al anime nada más para vender, como el de Devil May Cry. O sea, un anime dirigido por japoneses, animado por un estudio japonés, ya sea TMS Entertainment, que técnicamente es una subsidiaria de Sega Sammy, y escrito por japoneses, donde podrían hacer una historia original con nuevos personajes y todo, pero obviamente manteniendo la caracterización y la esencia original de los personajes y su mundo, que es lo que hace falta en la franquicia en los últimos 15 años.
sin necesariamente adaptar un juego. Y quizás sonaré como un purista del Sonic japonés y todo eso, pero es cierto que el 95% de las producciones animadas de Sonic sean occidentales, hechas por personas que piensan que Sonic es solamente un bichito azul que corre a joder rápido, tío. Y antes de que me digan que Sonic no vende bien en Japón, a ver, quizás esa afirmación podría ser cierta hace unos 5 años atrás, pero actualmente no es tan así, ya que cosas como Sonic Frontiers o el manga de Shadow vendieron bastante bien en Japón, así que no tiene excusa. Además, desde hace años el anime dejó de ser un producto pura y duramente para japoneses. Pero bueno, dejando a un lado eso, otra cosa que me gustaría ver, esta vez relacionada con las películas, es una película animada completamente en CGI, hecho por Marshall Animation Planet, que ya han trabajado en algunas películas como Lupin III The First o las películas live action de Sonic, donde se separe del canon de las películas, contando una nueva historia, adaptando elementos de la historia de Henry Gordon y siendo más fiel al material original. Digo, si Transformers lo hizo con Transformers One, ¿por qué Sonic no lo haría? Y yo sé que esa película fracasó, pero fue principalmente por motivos como la mala publicidad y todo eso, además que Transformers no está en sus momentos de gloria precisamente, mientras que Sonic está en uno de sus mejores momentos financieramente hablando. Además que el erizo literalmente es un dibujo animado de los años 30 hecho por japoneses, así que ¿por qué no hace un largometraje animado de este personaje que fue inspirado en Mickey Mouse y el gato Félix, uno de los grandes pilares de la animación? Y por cierto, quiero que estos dos proyectos, si es que se hacen, sean supervisados exhaustivamente por el Sonic Team, tal como lo hicieron con Sonic X, y no valiéndoles verga y dejándoles que hagan lo que se les cante el orto. Pero bueno, ahora vamos con el apartado de música / soundtrack. Como sabemos, una de las cosas más icónicas de la franquicia es su música, teniendo varios géneros como el rock, la música electrónica, la música orquestal, hasta incluso en Sonic Frontiers pusieron dubstep. Así que me gustaría que en algún futuro experimente con estos dos géneros que creo que quedarían como anillo al dedo en los juegos, que serían el power metal y el metal sinfónico. Y les voy a explicar el porqué. Si bien cada juego de la franquicia tiene su propio género de música determinado, como por ejemplo en Sonic Colors es más música electrónica, en Shadow the Hedgehog es más metal o rock pesado, o en Sonic Unleashed que es más música folclórica con algo de música orquestal y un largo etcétera. Pero siempre, o al menos desde Sonic Adventure, hay un patrón que se repite, y es que en las batallas finales, o los momentos clave del juego, siempre hay un tema con melodías épicas o melodramáticas, ya sean impulsadas por el rock, como pueden ser Open New Heart o Live and Learn, o impulsadas por la música orquestal como His World o Endless Possibility. Y es algo que tiene el power metal y el metal sinfónico, dos subgéneros llenos de melodías épicas y melódicas. Así que estaría bueno que el Sonic Team experimente con eso para un futuro juego, ya sea para la batalla final o en un momento clave. Además que no es algo que tiene fuera de lugar con la franquicia, ya que si bien el power metal y el metal sinfónico, como cualquier género o subgénero musical, trata sobre varios temas, mayormente toca temas sobre la ficción o del género fantástico, que es técnicamente lo que es Sonic. Pero bueno, ahora vamos con el último apartado, que es nada más y nada menos que la de escritura para caracterización. Primero vamos con lo más polémico, por así decirlo, y es que creo que Ian Flynn debería dejar de escribir en los juegos, o al menos que no sea el único escritor. Y no es porque le tenga bronca a él y quiero que lo despidan, sino porque no me parece un escritor que debería escribir en los juegos. Lo digo porque los fanboys de Ian Flynn son bastante intensitos, y les voy a explicar el porqué. Primero vamos con su trabajo en Sonic Frontiers. Dejando de lado las referencias forzadísimas que solo están para que los fans se les pare el pito, la historia del juego tenía un gran potencial, tenía un aura más melancólica y profunda que los juegos anteriores, y tocando temas psicológicos y filosóficos, algo así como Evangelion, que como sabemos, este anime fue una gran inspiración para este juego. Pero ¿qué obtuvimos a cambio? Un disque de desarrollo de Tails, y más bien parece una disculpa del escritor por lo que le hicieron al personaje en Sonic Forces,
un supuesto desarrollo de Knuckles que, si bien es el más decente de los tres, su deseo de ir a donde quiera como Sonic sin estar protegiendo la Esmeralda Maestra todo el tiempo no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que en los juegos de la Meta Era, Knuckles estaba ahí así nomás, valiéndole verga lo que le pase a la Esmeralda Maestra. Y el peor de todos, Amy, y su deseo de compartir su amor al mundo es algo que ya se vio en Sonic Adventure, un juego de hace 27 años. Ni hablemos de la relación entre Sage y Eggman, que al principio del juego el científico la trata igual que Orbot y Cubot, pero más adelante de la nada pasa a tener una relación más estrecha con ella, así sin más, sin ningún desarrollo previo. Eso sin mencionar que las muestras de cariño de Eggman hacia Sage ni siquiera están en la historia del juego, sino que están en los Egg Memos. Ni tampoco hablemos de Tien, que aparece así de la nada y además de tener una pelea re pedorra, lo único que hace es decir huevadas como "yo soy infinito", que si bien suenan profundas, no aportan nada a la trama, quedando como simples frases genéricas que diría un villano de anime. Y en Finite Horizon es peor, porque si bien la batalla final es muchísimo mejor, Tien es renegado a ser el villano que Sonic tiene que vencer sin nada de tensión o impacto narrativo, quedando como un momento de aura y entusiasmo genérico al estilo Dragon Ball. Pero bueno, como dije anteriormente, esta historia tenía mucho potencial, pero como diría Moyo Kishimoto, el director del juego, una historia así sería demasiado profundo y complejo para un yankee como Ian Flynn. Si hablamos de su trabajo en Shadow Generations, si bien es mejor que la de Sonic Frontiers, sinceramente no me pareció la gran historia para Shadow, ya que si bien la escena donde María se despide de Shadow es muy bonita y todo, en esencia es la misma mamada que la de Shadow the Hedgehog del 2005, solo que sin todo eso de las rutas de héroe, dark, neutral y qué sé yo. Hasta me gustó más la historia que contó el manga de Shadow, a pesar que otra vez es la historia de Shadow y María por 30ª vez. Además que no me gustaron algunos cambios sobre el pasado del personaje, como por ejemplo que María nació en la Tierra y no en el Ark, que si bien no son exactamente culpa de Ian Flynn, siguen siendo cambios muy innecesarios que solo lo hicieron para agregar más información que realmente no es muy importante para la trama principal. Ni hablemos de su reescritura, si es que a eso se le puede llamar así, a la historia de Sonic Generations, y si bien la historia original no es la gran maravilla y dejaba mucho que desear, en la reescritura entre muchas comillas directamente lo empeoraron, agregando diálogos y referencias innecesarias que no van ni al caso. ¿O acaso me vas a decir que Sonic mencionando las Time Stones tiene algún peso narrativo en la historia? Y si me vas a decir que durante mucho tiempo no hubo ninguna mención ni referencia a las Time Stones, pues me cago en esa justificación. Si van a hacer esa pedorrada, mejor no hagan nada. Espero que en los próximos remasters no hagan esto, porque si le tocan las mejores historias de los juegos, mamita. Y de Sonic Racing Crosswords, que supongo va a tener historia, pues tampoco puedo decir mucho, debido a que el juego todavía no salió, pero juzgando los diálogos de los personajes que mostraron... Pero bueno, ya dejando de hablar de los juegos donde él escribió, el problema con la escritura de Ian Flynn en la franquicia es que además de las referencias forzadas, la sobreexplicación y la mala interpretación de la caracterización de los personajes como Amy, algo que no escucho mucho cuando se le critica a él, y es que parece que Ian no sabe muy bien desarrollar conceptos nuevos, haciendo que una historia que conceptualmente parecía interesante sea ejecutada muy pobremente. Y esto no solo pasa en Sonic Frontiers, sino que también pasa en los ABRU, véase la saga del Metal Virus, o hasta podría decir que incluso en Archie pasaba, aunque su trabajo ahí es considerablemente mejor. Eso sumado a sus otros problemas de escritura que dije anteriormente, hace que sea un escritor que deje mucho que desear. Aunque siendo justos, en realidad el que hace la historia conceptualmente es el Sonic Team, mientras que Ian escribe los diálogos, pero eso no significa que sea menos importante, ya que los diálogos son fundamentales para que una historia funcione. Es básicamente como este meme, el arquitecto lo sueña, el ingeniero lo hace realidad. Además ya lo ponen a trabajar en cualquier chingadera relacionada a la franquicia, como si fuera en Atlas,
pero en vez de cargar el mundo, carga toda la franquicia, ya que no solo escriben los IDW y en los juegos, sino también en las animaciones promocionales como el de Knuckles y el Show Dark Beginnings, la enciclopedia, en el crossover de DC, el diario de Gerald, en los cómics promocionales de los juegos, en un manga entre muchas comillas, hasta incluso en un puto libro de cocina. O sea, boludo, lo están explotando laboralmente. Ya dejen al pobre. Así que yo creo que debían poner a otros escritores en su lugar para que no le den todo el trabajo a él. Ya que despedirlo medio que no da, porque después de todo, tiene sus fans. Algunos sugieren a Evan Stanley, pero sinceramente no me convence su escritura, ya que sus historias son somníferamente aburridas y a pesar que en tema de caracterización sí es un poco mejor que Ian, no sirve de nada si tus historias no tienen ninguna cosa interesante que contar, así que no. Otros sugieren a Daniel Barnes, el que escribió Skavnik Island, y si bien esa historia es de lo mejorcito que tiene IDW, tampoco es un escritor que tenga mucha trayectoria, ya que solo ha trabajado en 4 cómics, que a ver, eso no lo convierte automáticamente en un mal escritor, pero no creo que deberían ponerlo en los juegos solo por una historia que él escribió, ya que es un escritor que empezó hace apenas 3 años. Así que ahora les voy a decir mi propuesta, y es que yo creo que los juegos deberían volver a tener escritores japoneses, ya que la razón del por qué desde la década pasada pusieron escritores estadounidenses como Ken Pontac y Warren Graff es que desde que la franquicia empezó a contar historias en sus juegos, la prensa especializada y los fanáticos de la vieja escuela empezaron a decir que Sonic se volvió muy anime, wey, ya no es lo que era, wey, es que el anime mató a mi abuela, wey. Y como Sonic vende más en Occidente que en Japón, pues Sega no tenía de otra que hacerles caso. Y es por eso que la década pasada, las historias de los juegos, que si bien tampoco eran Rei Seinen, tenían sus momentos oscuros y complejos que siempre han caracterizado las historias japonesas, pasando a ser esos dibujitos que le ponen a tu primito en YouTube Kids, haciendo más bobo la franquicia de lo que en realidad era antes. Porque una cosa es hacer una historia dirigida principalmente a los niños, pero que sea lo suficientemente inteligente para que lo disfrute audiencias más grandes, ya sean adolescentes o adultos, y otra cosa es tratar a los niños como pelotudos incapaces de pensar como cualquier persona normal, dándoles cualquier porquería, pensando que por ser un público menos exigente, lo van a consumir sin cuestionar nada. Y yo sé que antes defendía estas historias, pero después de volver a ver las historias de los juegos de los 2000 y consumir los diferentes medios de la franquicia, ya sea los Archie Comics o Sonic X, además de consumir otras cosas además de Sonic, me di cuenta que estas historias dejan mucho que desear y que no son lo que la franquicia debía hacer a la hora de contar historias. Y si bien lo intentaron arreglar con Sonic Forces, con resultados paupérrimos, y Sonic Frontiers, que ya expliqué por qué su historia no funciona. Así que creo que la única forma de que las historias de los juegos vuelvan a tener la esencia que tenían en la década de los 2000 es que sean escritas por japoneses, ya que además de que crearon la franquicia y que trabajan en el desarrollo de los juegos, ellos tienen los conocimientos necesarios de cómo funciona el mundo y los personajes. Ojo, no estoy diciendo que los escritores occidentales no sean capaces de hacer una buena historia de Sonic, pero digamos que el único medio occidental de la franquicia con una historia y personajes realmente bien escritos son los Archie Comics, que a pesar de eso se desvía mucho de lo que es Sonic al punto de parecer otra franquicia aparte, así que digamos que la vara no es muy alta. Además, como dije en mi video sobre las diferencias del Sonic japonés y el occidental, la escritura japonesa, ya sea en tópicos o en géneros literarios, es muy diferente al occidental, a pesar que sea precisamente ese tópico o género en cuestión. Así que por más que un occidental trate de escribir como un japonés, no le va a salir exactamente igual, por el simple hecho de que no vive en Japón, no nació ahí, o ni siquiera es japonés. Pero bueno, dejando de lado eso, ¿a cuál escritor japonés pondría? Uno de los candidatos sería sin dudas Eitaro Toyoda, que si no saben quién es, pues es el que ha escrito los relatos cortos del Sonic Channel, trabajando en la franquicia desde Sonic Adventure, ya sea como diseñador de juegos y niveles, supervisor de los personajes y su mundo, escritor, etc.
además de trabajar y aprender junto con Takashi Iizuka en el diseño de niveles de Sonic Adventure 2, Sonic Heroes y Shadow the Hedgehog. Así que es alguien con mucha experiencia en la franquicia, y si bien las historias donde él trabajó tampoco son la gran cosa, no estaría mal verlo en un futuro juego como escritor, ya que es alguien que entiende la caracterización de los personajes y su mundo. Otras opciones serían Shiro Maekawa y Kishoko Yoshimura, que fueron los encargados de crear las mejores historias de los juegos, además de que ambos trabajaron en Sonic X, Shiro Maekawa como supervisor y Kishoko Yoshimura como escritor de varios episodios del anime. Así que son una excelente opción para ponerlos como escritores en los juegos, ya que ellos tienen un gran conocimiento sobre la caracterización de los personajes y qué los hace tan especiales. Al fin terminé con este video de mierda que lo llevo haciendo desde junio, boludo. Desde junio. O sea, esto fue más interminable que una película de Zack Snyder. Pero bueno, si quieren síganme en mi cuenta de Twitter, que apenas me siguen 6 personas. El link estará en la descripción. Bueno, eso es todo, comunidad de Sonic. Chao y hasta la próxima.